Hola y bienvenidos nuevamente a Crónicas de una Bibliópata y a un nuevo episodio de nuestra serie de reseñas de Entrevista con el Vampiro de AMC+. Yo soy Clau y el día de hoy estaremos analizando el quinto capítulo de la serie titulado A Vile Hunger for Your Hammering Heart. El intercambio entre Louis y Daniel continúa mientras siguen leyendo algunas de las entradas de los diarios de Claudia que conocimos en el episodio anterior. Y mientras Daniel sigue leyendo, Louis se alimenta de Rashid, quien en el episodio anterior creíamos que posiblemente era un vampiro o algún personaje importante de los libros, pero esta situación nos confunde y es que, ¿pueden alimentarse los vampiros de otros vampiros? Sí pueden. Sin embargo, tendría sentido que Rashid sea un personaje, un vampiro importante dentro de la saga. No, la verdad es que no tendría sentido. Pero la verdad es que como tenemos muy poca información, vamos a dejar estas sospechas y teorías a un lado y vamos a continuar. Daniel lee en el diario de Claudia un listado de sus víctimas con sus últimas palabras a un lado, lo cual por supuesto le parece muy perturbador para una adolescente, pero Rashid se pone a la defensiva por alguna extraña razón y le pregunta a Daniel que en qué se diferencia la lista de Claudia a su trabajo con Louis, pues prácticamente lo está asistiendo con su carta de suicidio. Volvemos al pasado y recordamos que la muerte accidental de Charlie, el primer amor de Claudia, es el detonante que la convierte en una insaciable asesina. Louis cree que Claudia está pasando por una depresión y que no se está alimentando, pero rápidamente se dan cuenta de que es todo lo contrario, pues encuentran su diario en su habitación y descubren que no solamente sí se está alimentando y está saliendo por las noches a cazar, sino que también está enlistando a sus víctimas junto con sus últimas palabras. También leen un pasaje bastante incómodo en donde Claudia narra que su cuerpo siempre será virgen y cómo es que esa parte de su cuerpo que se rompe con cada relación se regenera y vuelve a cicatrizar. Y honestamente yo ya no sé qué decir de esto, pues no solamente seguimos en pleno 2022 explotando el famoso mito de una conexión entre la virginidad y esta parte dentro del cuerpo femenino, sino además ya también habíamos visto este mismísimo argumento en otra serie de vampiros anteriormente, cuando Jessica de True Blood pasa por exactamente la misma situación. Y lo que es peor es cuando visualizamos a Claudia, a nuestra Claudia, pasando por esta situación y nuevamente siendo sexualizada en la serie. Pero de todo lo que leen, sin duda lo que más les llama la atención y más les preocupa es qué es lo que está haciendo con todos los cuerpos de sus víctimas. Pues recordemos lo importante que es para ellos no dejar rastro que los pueda poner en peligro y revelar su verdadera identidad. Claudia les dice que efectivamente sí se está haciendo cargo de estos cuerpos y que los está enterrando en las afueras de la ciudad. Sin embargo, con las tormentas e inundaciones, estos empiezan a flotar y reaparecer en la superficie y obviamente son encontrados. Y aunque se piensa en un principio que son ahogados, que murieron en el huracán, un viejo amigo de Louis y Lestat les cuenta que a cada uno de estos 56 cadáveres encontrados les faltaba una parte del cuerpo, por lo que la policía obviamente busca a un posible asesino. Y cuando vuelven a casa, justamente se encuentran con un grupo de policías a quienes Claudia permitió entrar a su casa, poniéndolos en riesgo una vez más. Y es que obviamente encuentran el incinerador en donde se deshacen de los cuerpos de sus presas, lo cual pues obviamente podría levantar sospechas. Claudia aquí está como fuera de control y al parecer hasta bajo los efectos del alcohol por beber de una víctima alcoholizada, y la vemos escondiendo todos esos pedacitos de cadáveres que tiene regados por su cuarto y que curiosamente Louis y Lestat jamás notaron o jamás encontraron. Aunque esta historia ya parece ser otra por completo y cada vez recurro menos al libro para hacer estas reseñas, Claudia en los libros hace algo similar, aunque ella tenía unas motivaciones diferentes. No es que unas sean mejores que las otras, pero sí tenía una motivación para hacer esto. Y es que Claudia en los libros oculta los cadáveres de una mujer y su hija, pero porque añoraba el cuerpo de una mujer, un cuerpo que jamás podría tener, y es su frustración lo que la lleva a hacer esto. Y en la serie simplemente colecciona estos pedacitos aparentemente como simples souvenirs. Claudia los pone en riesgo de revelar no solamente su identidad como vampiros, sino como pareja también. Y es que por si no era ya demasiado obvio, la policía da por hecho que lo son cuando encuentran en su habitación una sola cama. Y recordemos que en esta época un matrimonio del mismo sexo no solamente era impensable, sino que también era ilegal, y esta situación los pone en la mira.
Como era de esperarse, esto desata una inmensa discusión entre Lestat y Louis, pero Claudia los interrumpe para preguntarles a quién podrá amar ella, que quién será su Louis o su Lestat, que solo un niño o un pervertido podrían quererla y no sabemos si son los efectos del alcohol, pero termina confesándoles que todo este tiempo ha estado intentando hacerse a un compañero, pero que es demasiado pequeña y débil para lograrlo. Ambos se ponen furiosos y la regañan, y todo esto mientras Claudia le sigue rogando a Lestat que le haga a un compañero. Obviamente él se niega y le dice que ella fue un error y que de ninguna manera haría a otro igual. Claudia le pregunta que por qué le niega a un amor si él tiene dos, revelando frente a Louis que Lestat tiene un amante. La ama de casa y el error. Con esta frase y un tono sarcástico, Claudia termina esta discusión y Lestat le promete a Louis que ya pronto va a matar a su amante. No dejarla, matarla. Y tras esta fuerte pelea, Claudia decide que es momento de irse de la casa. Obviamente Louis intenta detenerla, pero ella finalmente le hace ver todo el daño que le hizo al elegir transformarla. Le cuestiona por qué si quería salvarla y la encontró aún respirando, no la llevó directamente a un hospital en lugar de llevarla a su casa, para darle la oportunidad de que salvaran su vida humana. Pues de haber sido así, hoy podría estar casada, podría ser mamá, podría hacer obviamente todo menos esto, y obviamente deja a Louis sin palabras y sin más que dejarla ir. Y nuevamente Daniel, como todos nosotros, no logra empatizar con esta versión de Claudia. La reduce a una simple asesina, por más que Louis intenta justificar todas sus acciones con la emocional tormenta de la pubertad, en sus palabras. Pero para Daniel sigue siendo un monstruo al que incluso compara con Charles Manson. Y no lo culpo, la verdad es que a veces siento que Daniel es un personaje que fue creado como para evidenciar todas estas cosas que no funcionan y que podríamos cuestionarle a la serie, para que antes de que lo hagamos, Louis ya tenga una respuesta preparada, una justificación lista. Entonces Claudia se va sola, un camino muy diferente al que decide tomar en los libros. Aquí ni siquiera intenta lastimar a Lestat, simplemente deja a Louis y a Lestat, desaparece por completo por 7 años, los cuales Louis vive completamente deprimido y destruido con su ausencia. Le envía constantemente pensamientos telepáticamente para pedir su perdón y que vuelva, pero por supuesto Claudia bloquea su mente y no recibe ninguna respuesta. Esta depresión lo lleva a encerrarse y a dedicarse a leer libros de la biblioteca de Lestat, ignorando en sus palabras todas las responsabilidades de su rol como ama de casa. Y sí, vemos una casa completamente desordenada y sucia, hasta con un mapache caminando entre sus cosas. Y esto me parece muy contradictorio en muchos aspectos. Para empezar, ¿qué hace Lestat viviendo así? Que antes de él, Louis no podía mantener él solo su casa limpia y ordenada, que acaso depende de Louis para que su casa esté limpia. ¿No se supone que nos vendieron a este Louis y a este Lestat como un matrimonio igualitario en donde de ninguna manera Lestat trataría a su amado Louis como un esclavo? Lestat se ve arrastrado por la depresión de Louis y ni con Claudia fuera del escenario pueden recuperar y encontrar la felicidad. Está completamente harto y aburrido, y todo este tiempo, mientras tanto, Claudia visita muchas bibliotecas y universidades y se dedica a leer y buscar señales de vida de otros vampiros. Y una noche, afuera de una universidad, conoce a Bruce, un vampiro muy misterioso que la encuentra, pues justamente escuchó los pensamientos de Louis llamándola. Primero parece muy amable y muy encantador, y de hecho hasta bromean sobre formar una pandilla juntos de vampiros que se llamaría Fangang, y es cuando Claudia le dice que no mata como un Bruce, sino como un Killer, que podemos confirmar que este es Killer, un personaje que efectivamente tiene una aparición en las crónicas vampíricas de Anne Rice, pero hasta el tercer libro, que es La Reina de los Condenados, y en donde efectivamente tiene una pandilla que se llama Fangang, y quienes son atacados después por la mismísima Akasha, pero esa es otra historia. Todo el encanto se destruye cuando Bruce o Killer le confiesa a Claudia que lleva siguiéndola ya por un largo rato. Y aquí, aunque podemos asumir lo que pasa a continuación, el relato se interrumpe, pues Daniel descubre que al diario le faltan 4 hojas que fueron arrancadas en esta parte.
Damos por hecho que Bruce abusó de ella, pero que Louis se deshizo de estas páginas porque no quiere que esta parte de su historia sea explotada y sensacionalizada. Y Daniel lo confronta por querer editar ciertas partes de la historia, pues esto lo hace desconfiar y dudar de la veracidad de muchos de los otros acontecimientos. Y aquí Louis hace algo que me parece muy extraño. Se enoja y con sus habilidades vampíricas usa la enfermedad de Daniel, usa su Parkinson en su contra. Es decir, que para obligarlo a cambiar de tema, lo hace sacudir su mano incontrolablemente en contra de su voluntad, hasta que Rashid entra para calmar a Louis. Incluso se disculpa por él, nuevamente hablando por Louis, mientras este respira profundo y recupera la calma. Pero aquí, pues obviamente Daniel se enoja, se para y muy valientemente le da una cachetada a Louis, aunque nuevamente se sienta y la entrevista simplemente continúa. Para empezar, ¿por qué Louis haría algo así? Yo creo que Louis de los libros no sería capaz de hacer algo tan bajo y de humillar a una persona de esa manera. Sí son vampiros, pero creo que esto es un método o un recurso muy bajo para manipular a una persona o para simplemente hacerla cambiar de tema. Y por otro lado, también creo que si yo estuviera en el lugar de Daniel y usaran una enfermedad mía en mi propia contra, no me quedaría ahí. Hay que recordar que Louis es quien le solicitó a Daniel esta segunda oportunidad para volver a contar su historia, para poder ponerla en orden y revisitarla. Entonces, yo no estoy segura de si, siendo Daniel en estas circunstancias, me hubiera quedado ahí. Yo a estas alturas del episodio, con este y muchos otros detalles, simplemente ya olvidaba por completo que estábamos viendo una supuesta adaptación de Entrevista con el Vampiro y todavía nos faltaban 20 minutos más de episodio. Mientras Louis continúa hecho un desastre buscando a Claudia sin rastro, el distanciamiento entre él y Lestat obviamente aumenta. Viven juntos, pero cada quien está en lo suyo y Lestat, por supuesto, al sentirse como una esposa abandonada, sigue con su amante. La hermana de Louis lo busca y lo cita en un cementerio para despedirse, y es que ella y su familia han decidido que es momento de dejar Nueva Orleans. Se quiere despedir, pero no sin antes mostrarle a Louis una lápida con su nombre y su fecha de nacimiento, pero también la fecha de su supuesta muerte. Y es que ella le explica que él no es su Louis, que él no es su hermano y que su Louis murió hace muchos años, y esto lo necesitaba hacer por el bien de su familia, y es como una forma de encontrar resignación por el hermano que simplemente ya daban por muerto desde hace muchos años, para ellos poder seguir adelante. Y creo que es un momento realmente hermoso en cuanto a atmósfera, la ambientación del cementerio, la música y este instante, sobre todo el momento que implica, pues es el momento en el que Louis debe soltar ese último vestigio que quedaba de su humanidad y dejar ir a su hermana, porque la ama y porque simplemente quiere que ella encuentre esta paz. Como dato curioso, la fecha de nacimiento de Louis es la misma fecha de nacimiento de la autora Anne Rice, es decir, que Anne Rice y Louis comparten cumpleaños el 4 de octubre. Aquí nos enteramos de que Claudia ha estado siguiendo a Lestat y a Louis por algún tiempo, y entonces le toca presenciar este momento y esta despedida entre Louis y su hermana. Y aquí es donde comprende más o menos como el fin de su existencia, es decir, comprende por qué fue transformada y entiende que su fin es el de reemplazar a la hermana de Louis. Regresa a casa y por supuesto Louis la recibe con un gran abrazo y una gran bienvenida, pero por supuesto la reacción de Lestat es completamente la contraria, y es que se ve bastante molesto con su presencia, y aunque ella les pide perdón por ponerlos en riesgo más de una vez, Lestat no acepta su disculpa. Pero a ella no parece importarle, pues anuncia que de todos modos ella ya se va otra vez, pues durante todos estos años leyendo y estudiando sobre vampiros, está segura de haber encontrado señales de vida de otros en otras partes del mundo a las que está dispuesta a viajar, y que solamente hizo esta pequeña parada para recoger a Louis. Lestat ve que Louis lo está considerando con tan solo verle la cara, y obviamente se siente muy amenazado en este momento. Acuérdense que su peor miedo es que Louis lo abandone, y entonces trata de provocarles miedo recordándoles que solo van a encontrar a vampiros malos. Y bueno, esto es algo de lo cual por supuesto Claudia ya fue testigo cuando se encontró con Bruce, pero esto parece no detenerla, insiste, y la idea de que logre convencer a Louis y lo deje hace que Lestat se vuelva por completo loco
pierde la cabeza y la ataca. Obviamente Louis la defiende y aquí es donde empieza una pelea a muerte entre los dos. Lestat golpea repetidamente a Louis y aunque sabemos que en teoría no puede matarlo a golpes porque es inmortal, lo deja destrozado, lo destroza por completo y mientras tanto van destruyendo toda la casa a su paso. Claudia intenta detenerlos, pero obviamente su poder y su puesto tamaño es incomparable con el de Lestat y no hay demasiado que pueda hacer para separarlos. Lestat toma a Louis de los brazos, se lo lleva volando y lo drena por completo en el aire y le pide que le diga por favor si algún día lo amó. A lo que Louis le contesta, déjame ir. Suponemos que se lo dice como una metáfora y no literalmente, pues están a quién sabe cuántos kilómetros de altura, pero Lestat, que no puede negarle nunca nada a Louis, lo suelta. Y Louis cae en el jardín de su casa muy convenientemente, bien ahí por el tino de Lestat, y se rompe todos los huesos. Está completamente destruido y aunque su inmortalidad lo mantiene con vida, lo deja muy lastimado, lo cual posiblemente acabe con las posibilidades de irse con Claudia en un futuro cercano. Y esto me hace pensar que posiblemente al faltar ya solamente 2 episodios de la serie, el final de temporada nos vaya a llevar a este gran escape en el que por fin Claudia intente asesinar a Lestat. Es muy curiosa la forma de amar que nos presentan en esta serie y es que creo que esto que le hace Lestat a Louis no podría alejarse más a la realidad del personaje de los libros, pues me parece berrinchudo, celoso, abusivo e incluso como si estuviera mendigando amor. Creo que este ha sido el episodio que hasta el momento más se desvía de la historia y de los personajes, pues definitivamente ya se sienten y son otros. Y para hacer una serie que eligió desde el principio mostrarlos como una pareja abiertamente, me parece muy drástica la decisión de que Lestat intente matarlo por temor a ser abandonado. Entiendo que son vampiros y que esto no es lo peor que han hecho y que no debemos quizás humanizarlos con temas de moral, pero sí espero que en los siguientes episodios Louis no lo perdone y terminen romantizando la violencia entre estos dos, pues en el promo del siguiente episodio, es decir, del episodio 6, podemos ver un poco de Lestat intentando ganarse el perdón de Louis con regalos. Pero eso es solo el promo y dura tan solo unos segundos, así que como dicen, no juzguemos al libro por su portada. Este episodio fue completamente inesperado, tomó su propio rumbo, no lo vimos venir y definitivamente ya no sabemos qué esperar de los siguientes episodios. Pero cuéntame, ya que estamos cerca del final, ¿tú cómo crees que termine esta temporada? Gracias por acompañarme en este episodio, no olvides dejar tu like y que me puedes encontrar en Spotify, en YouTube y en Instagram como Crónicas de una Bibliópata. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.